por ejemplo, estamos en semana 6, estamos viendo cualquier tema que sea, podemos de las semanas anteriores y poner un capítulo donde evalúen conceptos que ya hemos visto en clase, porque la idea es que ustedes ahorita estén en una, así como en las películas, cuando caen las bolas de nieve en las fábulas, ustedes han visto que comienza cada vez a hacerse más grande. Ahora es como el tamaño así de una bolincha. Y usted la tira y poco a poco se va a ir haciendo grande, 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 hasta que después se hace y termina siendo una avalancha. Del ABP sea una avalancha. Pero tiene, ¿ok? Ese curso yo lo tomé el semestre pasado. La estructura del curso era, si se acuerdan, temas inclusive de cirugía, meter lo que es el manejo paciente, la terapéutica, el manejo. ¿Por qué le pongo furosemida a un paciente con una y tengo que ponerle espironolactona también? ¿Por qué? Hay una razón fisiopatológica. Porque vean, cuando ustedes ponen un tratamiento a un paciente, ustedes tienen que pensar qué es lo que estoy haciendo, nada más decir insuficiencia cardíaca, furosemida, listo. Eso se lo puede decir cualquier persona en la calle. Pero usted, cuando usted dice, enfermera, por favor, pásele inmediatamente 2 ampollas de furosemida intravenosas. Usted tuvo que hacer un razonamiento clínico y fisiopatológico para poder indicar ese medicamento. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan y razonen el por qué indicar cada tratamiento. Van a ver la estructura del semestre. Traté de organizarlo de la mejor manera. Prácticamente como el 70% de las clases son conmigo. De hecho, cedí como 4 clases porque incorporé a una compañera del Hospital México que yo creo que ustedes no rotaron con ella. Ustedes no conocieron a la doctora Solís, la geriatra, ¿verdad? Ustedes no rotaron con ella. Creo que no, ¿verdad? No, doctor. Bueno, la doctora Solís es una geriatra que es increíble. Es excelente profesora y los muchachos de medicina interna del semestre pasado, de un momento a otro, cuando veían era que tenía 4 rotando con ella y los bandidos ni siquiera me decían nada, no se iban ni conmigo, se iban con ella de una vez. Y a ella le fascina enseñar, le fascina la farmacología, entonces hay muchos temas que son propios del adulto mayor que se los dimos a ella, ¿ok? Que los daba yo. Yo les puedo dar después mi enfoque de la medicina interna, pero el enfoque geriátrico es importantísimo. ¿Por qué? Porque a uno sí lo forman para tratar paciente adulto, pero cuando usted se topa a un adulto mayor que ya tiene lesión renal, que tiene una enfermedad renal crónica, que es un paciente frágil, que es un paciente con múltiples comorbilidades, ahí es donde se le para la peluca a uno. ¿Ok? Entonces, regáleme un segundo. Ok, entonces, este es el cronograma del curso. Vean, yo traté de estructurarlo de la mejor manera posible. En este semestre hay muchos días que, bueno, realmente son un par de días que vamos a perder de clases por lo que es Semana Santa. Y realmente hubo que compactar un poquito, inclusive algunos profesores que tenían la posibilidad, por ejemplo, el doctor Segura, de dar la parte antiinflamatorios en 2 clases, va a tener que darla solo en una. A mí me pasó lo mismo, tuve que unir clases, la doctora también. Entonces, esas son cosas que ocurren por el calendario y los feriados nacionales y no queda otra que hacerlo. Ok, el asunto es que se den los contenidos, no se van a dejar de dar que la calidad de siempre. Entonces, vean, 23 semanas, tenemos 3 exámenes parciales. Ahorita vamos a ver lo que son los porcentajes.
igual yo esto se lo paso a Ana María, no hay ningún problema. Eh, todo lo que son las evaluaciones y de hecho ella les tiene que haber pasado el cronograma, que yo lo terminé de pasar anoche en la última modificación que le hice por lo de Semana Santa, que se me había olvidado Semana Santa, muy importante. Entonces, vean que aquí viene por semana, viene todos los martes y los miércoles que tenemos clases, la fecha, viene la unidad que vamos a ver, después viene el tema y el profesor que está a cargo. Entonces, yo lo que traté es de que los profesores que dieran los temas sean los profesores que más familiarizados están con esas enfermedades. Por ejemplo, si ustedes ven, a mí me toca todo lo que es la parte infecciosa, la parte de paciente crónico, nefrópata crónico, hepatópata, embarazada, todo lo que son infecciones respiratorias, vía urinarias, sistema nervioso, profilaxis, todo eso que es de medicina interna pura. Después, la doctora Murillo, que ustedes la conocen de Semio, yo creo que ustedes rotaron con ella, que es hematóloga de México. Ella se encarga de lo que es la parte hematológica, ¿ok? Son 2 clases de hemato, donde vemos más que todo lo que es manejo de anemia ferropénica. Eso es un mundo. Ustedes creen que nada más mandar hierro, pero no. La anemia ferropénica es un mundo. Y tienen que aprender a manejarla. Tromboembolismo pulmonar. Después viene el doctor Gómez con los temas de cardio, que es el fuerte de lo que se ve en emergencias, que es cardiopatía isquémica, síndromes coronarios, crisis y emergencia, bueno, todo lo que son emergencias hipertensivas y urgencias hipertensivas, crisis hipertensiva en general, falla cardíaca y lo que son arritmias. Después el doctor Lara con la parte de neumo y después el doctor Segura, que es de paliativos del Hospital de Cartago, nos va a ayudar con todo lo que son temas propios de paliativos de manejo del dolor, antiinflamatorio, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, que eso ellos son estrellas en eso. Ustedes van a ver aquí, por ejemplo, que tenemos esta clase con la doctora Solís, que es generalidad de farmacología en el paciente adulto mayor. Realmente esto era un tema que venía junto con lo que es paciente embarazada, que eso yo lo tomé y lo pasé para estas 2 clases. Y decidí dejar una clase sola de eso. Porque vean, tal vez ustedes crean que no es importante, pero la población de Costa Rica cada vez envejece más, cada vez hay más viejitos y cada vez se producen más errores, más iatrogenias en el manejo del paciente adulto mayor. Si yo no fuese testigo de lo que yo veo, oigo y leo en los expedientes, inclusive en pruebas de grado y con los internos, acerca del concepto que tienen de la farmacología en el adulto mayor, yo no hubiera puesto esta clase. Entonces es una de las clases más importantes, entonces se la va a dar ella. Seguimos para acá abajo, después diabetes, osteoporosis, es un tema de geriatría totalmente, el manejo del paciente con osteoporosis, se lo dejamos a la doctora, después tiroides y lipidemia lo veo yo, entonces viene aquí estas clases que son muy parecidas, la parte de hepática y todo eso, lo de aquí arriba, se retoma, se le da un énfasis diferente, ya un poco más complejo. Después viene enfermedad cerebrovascular y trastornos del sueño, que la da la doctora. Después voy yo con la parte de convulsiones, el doctor Segura de nuevo, y después vamos con las exposiciones temáticas. Vean, las exposiciones temáticas era un porcentaje que yo sentía que se estaba desperdiciando. ¿Por qué? Porque era muy fácil de ganar para ustedes, pero no aprendían nada, a como lo estaban haciendo los semestres pasados. Entonces yo lo que hice fue, el semestre pasado, montar casi 120 casos de cada una de las especialidades por orden. Por ejemplo, nefrología, paciente con enfermedad renal, con lesión renal aguda, leve, moderada, severa, complicada, ya con criterios de diálisis y así. Con cada una de las enfermedades ir complicándolas un poco más y viendo todos los diferentes tipos de escenarios, y les di 3 sesiones y les iba preguntando. Eso es algo muy fácil de ganar. Esto se lo van a ganar participando.
Y se supone que para estas alturas ustedes ya van a tener todo el conocimiento para poder participar. Esto no es para pizarrear a nadie como se hacía en mis tiempos, de llegar y decirle, usted levántese, dígame qué hace con ese paciente, pero ya, no, 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 no. Eso es ir participando todos, que tal vez hubo un errorcito, se corrige, ¿ok? O sea, es una evaluación que se la ganan bien, se la ganan entre comillas fácil, pero sí tienen que participar. La evaluación depende de que participe el grupo. Es una nota que se la gana el grupo completo, que no participen 3 o 4, que todos participen, ¿ok? Yo voy a tener una, que es esta primera, que es presencial. Esa se la voy a dar yo presencial. Lógicamente, la única manera de hacerlo para ver que estén poniendo atención. Y la otra la va a dar el doctor Gómez. Esto hablé yo ayer con él y se me ocurrió la grandísima idea de que esta sesión sea exclusiva de manejo de enfermedades que se ven en emergencias. Entonces aquí van a repasar manejo del infarto, manejo de la falla cardíaca, manejo del shock séptico. ¿Me entienden? Creo que es un ¿cómo podemos decirlo? Es una perlita en el curso. Bueno, el doctor Gómez es un excelente profesor, todos lo conocen, ¿verdad? Entonces, ayer hablé con él y él se va a encargar de esa parte de manejo de emergencias. Pero es que en emergencias va desde el paciente que llega con una faringomigdalitis, que llega con una bronquitis, con una crisis de asma, con una neumonía. Entonces, ustedes tienen que tener conceptos claros porque muchos de ustedes les va a pasar como me pasó a mí. Todos comenzamos trabajando en emergencias. Porque hay horrores, no errores, y vacíos enormes, abismos, como en la película de Deadpool, ¿cómo era que se llamaba? Donde mandaban a todo mundo y donde cayeron él y Wolverine, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llama. Casi de ese tamaño, en lo que es manejo y tratamiento del paciente. Manejo y tratamiento es donde fallaban. Hubieron estudiantes que se quedaron porque después de haber pasado seminario, ya han internado manejo y tratamiento del paciente, cetoacidosis, la pifiaron. Y eso no quiero que pase con ustedes. Yo quiero que ustedes lleguen al otro semestre, a noveno semestre en seminario, con todo dominado y que el curso de seminario sea un repaso de medicina interna donde ustedes vayan ahí a tocar esos los puntos y a afinar esos pequeños detalles de la medicina interna que necesitan, pum, 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 algunas cositas que siempre se quedan y que lleguen al IFON y que saquen la mejor nota. ¿Ok? Y después en las pruebas de grado, dejen a todo el mundo con los ojos cuadrados porque saben manejar el paciente. Es que ustedes no ganan nada, no ganan absolutamente nada sabiéndose una enfermedad de tapa a tapa con la fisiopatología de 4 libros si no saben qué hacerle. Se les muere el paciente. Y si usted no sabe qué hacer y no conoce los medicamentos, las dosis y cómo usarlos, cuando usted tiene un consultorio, dice, ah, no, pues yo no voy a ir donde este doctor Noé, tiene que estar metiéndose en ChatGPT para saber cómo se maneja una enfermedad. No sabe ni qué antibiótico mandar, como hoy. Hoy, bueno, ayer en la guardia, un paciente con una celulitis, y le mandan claritromicina, una celulitis. Por el amor de Dios, ni que la celulitis tuviera tos y fuera por un atípico. O sea, esos son horrores, horrores, abismos en la formación, que uno hasta se le para la peluca de pensar que esos son los médicos que se están formando. Y yo no quiero que ustedes sean así. Y ustedes no van a ser así. Yo me voy a encargar de que ustedes salgan de este curso sabiendo manejar todo. Y que el otro semestre en seminario lo repasen. Y cuando lleguen a las pruebas de grado y a IFON y a todo lado, ustedes lo hagan súper bien. Y no solo para ahora, para la vida. Entonces, estudien. Yo no puedo agarrar, como me dijeron un día de estos, me dice, Jay, usted que tiene tantos cursos en los CIMED y los CIMED no quedó en el primer lugar, sí, pero ¿por qué no quedó en el primer lugar? ¿Dónde es que se falla más? ¿Dónde? En preguntas de manejo. Por eso, desde el semestre pasado que yo agarré el curso de farmaclínica, las cosas van a cambiar y ustedes van a aprender a manejar los pacientes, sí o sí, ¿ok?
Este va a ser un semestre duro, esta es una asignatura que hay que estudiar mucho, es muy práctica, siempre van a haber casos clínicos en todas las clases. Puede ser que la mitad de la clase sea casos clínicos, no importa. Ahí tengo como 150 casos. Pero la idea es que ustedes tengan el concepto teórico, lo apliquen en los casos clínicos y lo estudien. Tienen que estudiar. Y como le dije yo a ese compañero mío, le digo, hey man, yo no puedo agarrar la materia y meterse en la jupa a cada uno de los estudiantes. Cada uno tiene que estudiar por cada uno. Y si ustedes se metieron a estudiar medicina, como se los dije, en la primera clase de sexto semestre, en la bienvenida, que eso es algo que siempre se los digo. Ustedes están en un lugar que es un privilegio, que muchos quisieran estar donde ustedes están. Y el paciente, cuando llegue enfrente de ustedes y usted le diga, sí, no, lo que usted tiene es una faringoamigdalitis aguda, el paciente va a quedarse esperando que usted le dé un tratamiento que lo vaya a curar, no que lo vaya a matar. Él va a depositar la confianza en usted, sus familiares. Imagínense que usted le digan, ay, no, no, mi hija está estudiando medicina, pregúntale lo que es el levosulpiride. Usted se queda así como, no sé qué es el levosulpiride. O le digan, es que yo tengo una enfermedad renal crónica, yo puedo usar metformina. Y usted se queda así como, híjole, pues no, esas cosas no van a pasar si ustedes se ponen las pilas en este curso. ¿Ok? Entonces, después de esas sesiones, bueno, aquí ya habríamos tenido los parciales. Que los parciales, se los digo desde ahora, van a ser casos clínicos de selección única. ¿Ok? De 4 opciones. Pueden ser casos clínicos largos o casos clínicos cortos. Ahora el IFON y el ECON está tirando a no ese caso kilométrico estilo examen MIR. Está tirando como a examen cortito, de preguntas cortas, de resolver rápido, de tomar decisiones rápidas. Entonces, la idea es comenzar a foguearlos en los dos tipos, ¿ok? Yo tengo todo el compromiso, muchachos, con que ustedes aprendan, pero yo necesito que ustedes retribuyan, por favor. Después viene el ABP. El ABP es un caso clínico grande. Es un caso clínico grande. Ahora vamos a ver y vamos a repasar al final de la clase el que hicimos el semestre pasado, para que ustedes vean la modalidad. Donde se da un caso y una evolución clínica, se hacen preguntas del caso y preguntas asociadas al manejo y tratamiento del paciente. ¿Ok? Y esto viene el examen final acumulativo del examen extraordinario, que espero que no llegue nadie porque yo quiero estar ya de vacaciones en junio. Ok, hay varias evaluaciones que se tienen que hacer, además de esto. Aquí están. El examen teórico final, 30%. El caso clínico del ABP vale 10%. Aquí me equivoqué, no son 15, son 30. Y los exámenes parciales valen 30%. ¿Ok? Ahí ustedes ya vieron las semanas en donde están anotados, en la semana 9, en la semana 14 y en la semana 18. Después vienen lo que son las exposiciones temáticas, que son los casos que son con llamado oral al azar. Yo lo pongo así como para que suene un poco estricto, pero es que participe el grupo para que tenga el porcentaje. ¿Ok? El grupo tiene que participar. Todos tienen que participar. ¿Ok? Esta es una evaluación que se ganan en grupo, todos participando. Después vienen las pruebas cortas que se van a hacer en la semana 6 y en la semana 13. Cada una vale 5%, que eso va a ser muy probablemente como hacían los exámenes cuando estaban en la pandemia. Creo que es con Respondus, no sé cómo es que se llama la plataforma esta en la que hacen las cosas digital, los exámenes virtuales. Respondus. ¿Cómo es? Respondus, siempre se me olvida cómo se llama. Ok, y después viene la revisión bibliográfica. Ok, de una vez les digo, no usen inteligencia artificial, porque yo me voy a dar cuenta, ok. Yo sé el nivel de redacción y de análisis clínico que ustedes pueden tener en este momento de la carrera de medicina. A mí no me van a agarrar de mono, ¿ok? Entonces, yo les voy a pasar, vamos a hacer grupos, ¿ok? Entonces, Ana, tenemos que hacer grupos, ¿ok? Y a cada grupo yo les voy a pasar un artículo de algún medicamento, de algún manejo, de algo nuevo, ¿ok? No va a ser, por ejemplo, un artículo
de algoritmo del manejo de la hipertensión. No, 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 no. Para eso hay una clase. Por ejemplo, no sé, los inhibidores de SGLT2, por ejemplo, en lo que es disminución de la proteinuria, prevención cardiovascular, cosas así, cosas nuevas, ¿ok? No van a ser cosas aburridas. Y yo lo que quiero es que ustedes se sienten y lean el artículo y lo analicen, sin ayuda de nada, con lo que ustedes saben, y ustedes hagan un análisis, que es un párrafo, no me importa, pero yo quiero que ustedes analicen el artículo, que ustedes se sienten, grupos de 3 o 4, como sea 5, se sienten y, ok, mira, a mí me parece que es esto y esto es importante por esto, las conclusiones del artículo es esto y esto y esto, el beneficio que tiene, o tal vez sea un artículo que habla sobre que un medicamento no es bueno en cierta enfermedad, pero que sea un análisis de ustedes, que se note que ustedes están sentándose a analizar el artículo. Si ustedes no saben cómo analizar un artículo, yo les puedo pasar un link, les puedo explicar rápidamente en algún momento cómo es que se hace, porque eso es importantísimo. Más cuando ustedes ya estén graduados, ya ustedes tengan su título en la mano, usted no se va a poner a repasar el Harrison. Usted tiene que actualizarse por artículos, por revistas, actualizaciones de guías. Es una actualización diferente y tiene que saber cómo leer un estudio, saber si el estudio realmente es un estudio que tiene validez o no tiene validez. ¿Ok? Entonces, venga, es un curso que tiene muchas cositas, ahí las vamos llevando poco a poco. Este, no es un curso fácil, es un curso que hay que estudiar. Y ustedes tienen que estudiar doble por la situación de farma básica, pero bueno, aquí estoy yo para llevarlos en este camino. Nada más ocupo que se dejen guiar, por favor, que pongan de su parte. Yo no puedo estudiar por ustedes. Ya yo estudié, ya yo tengo como 4 títulos, ya yo estoy listo para la vida. Ustedes se están preparando para la vida, ¿ok? Y yo con ustedes, y se los digo con toda la sinceridad del mundo, ustedes fueron alumnos míos en medicina interna y se les tiene un cariño especial, porque ya uno los conoce. Muchos rotaron conmigo. Y además de que yo sé que ustedes vienen heridos de farmabásica y eso a mí siempre me aterrorizó, de cómo ustedes pudieron haber pasado una asignatura así. Pero en este semestre vamos a arreglar todas esas deficiencias. Pero yo necesito que si yo le pongo, ustedes le pongan también. Las clases ustedes saben que yo las doy virtual porque yo soy sordo. Si yo hablo mucho me quedo sordo completamente. Este, y tal vez las clases virtuales sean un poco aburridas. Es la forma como las puedo dar. Aprovéchenlas. Esas 2 horas que nos vamos a sentar, agarran el teléfono y lo ponen en otro lado. Si están en la universidad se ponen audífonos, pero dediquen el tiempo a estudiar. Tal vez usted diga, no, no, voy a ponerme a hacer otra cosa. Me voy a meter en Instagram, me voy a meter en TikTok. Me voy a poner a ver un Netflix mientras el profe está en clase, ahí lo voy oyendo. Piensen cuántas personas quisieran estar en el lugar de ustedes. Como acabo de tener la primera sesión, la primera clase con los de medicina interna, a las 5 la tuve. Y se los dije, ustedes están en un lugar que es un privilegio, que muchos quieren estar. A mí me pasó, ustedes lo saben. Yo comencé a estudiar medicina en Costa Rica. De un momento a otro hubo un problema familiar enorme y tuve que buscarme, irme a estudiar. Llevaba la mitad de la carrera de medicina hecha, la mitad. Yo estaba casi entre sexto y séptimo semestre. Tuve que conseguirme una beca para irme a estudiar afuera y comenzar de cero. Hay que aprender a valorar el hecho de que están en sus casas, su país, y los que son extranjeros, siéntanse como en su casa y en su país, porque así los vemos nosotros, que son parte de nosotros también.
Están en un país donde no tienen necesidades de nada. Tienen una universidad que les da acceso a todo lo que necesitan, profesores que se preocupan por ustedes y tienen toda la información a la mano. Entonces, aprovechen. Ok. Entonces, la clase que vamos a ver hoy, como les digo, para motivarlos, es una clase que es aburridilla, pero bueno, por lo menos vamos a ir hablando algunas cosas de farmacología. Y después vamos a ver el caso clínico del ABP, que yo espero que nos dé tiempo. Como son 2 horas de clase y es muy pesado, yo casi siempre les doy entre 45 y 50 minutos de clase, paramos 10 minutos para estirarnos las piernas, caminar, tomarse un fresco, comerse una galleta, formatear el cerebro y volverse a sentar otra vez. Y también para prevenir la trombosis. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver lo que es uso racional de medicamentos, factores genéticos adquiridos que modulan la respuesta a los medicamentos y los tipos de estudios clínicos en farmacología y farmacovigilancia. Como les digo, este es un resumen del mega resumen. Bueno, la bibliografía del curso, muy importante. La bibliografía es el Flores de Farmacología, la última edición. Yo las clases las hago resumiendo del Flores de Farmacología y busco, por lo menos yo, las guías internacionales más nuevas de acuerdo a cada tema y hago un resumen de las dos cosas juntas. Bueno, 2, 3 o 4 cosas juntas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es la parte de uso racional de los medicamentos, los factores genéticos adquiridos, los tipos de estudios clínicos y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la farmacología clínica? La farmacología clínica, vamos a ver, si ustedes me dicen a mí cuál asignatura me gusta más, si me gusta más medicina interna o farmacología clínica, yo tendría que ser sincero y decirles que mi asignatura favorita es farmacología clínica. Porque un internista que no sepa tratar a un paciente y que no piense la fisiopatología de la enfermedad no hace nada. Yo puedo llegar y diagnosticar una intoxicación por kriptonita, pero si no sé cómo tratarla, no estoy haciendo nada. Entonces, la clave y el punto del médico que es bueno y excelente y gran médico es saber tratar el paciente. Si usted no sabe tratar el paciente, es un médico a medias. Entonces, por eso es que este curso es tan importante. Y es donde nosotros estudiamos cómo los medicamentos interactúan con el organismo para producir un efecto terapéutico o tóxico. Hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. A mí me pasó hace poco, les cuento una historia para despertarlos. Hace como un mes me intoxiqué con amantadina. Estaba tomando antifludes y eso tiene amantadina. Y la amantadina tiene un rango terapéutico muy corto. Y estuve de guardia 2 días seguidos, me deshidraté. Me deshidraté de que estaba ya la diuresis era mínima y era oscura. Está súper seco. Y me intoxiqué con amantadina y terminé en emergencias del México con alucinaciones y todo. ¿Y eran qué cosa más espantosa? Entonces, todos esos son factores importantes que hay que tener en cuenta. Imagínense, por algo tan sencillo como el antifludes, por deshidratación. A cualquiera le puede pasar. La moraleja es tampoco trabajen tanto, después no hagan lo que hace el profe. ¿Ok? Entonces, como les digo, efectos terapéuticos o tóxicos. Por ejemplo, la quimioterapia es tratamiento citotóxico. Es para destruir células, como los pacientes con cáncer, que hay diferentes tipos de quimioterapia que pueden producir destrucción de las células y producir algo que se llama síndrome de lisis tumoral. Eso es importante saber cómo abordarlo inicialmente. También es optimizar la terapia farmacológica para mejorar resultados y minimizar lo que son los riesgos. Riesgos de complicaciones, riesgos de resistencia, riesgos de reacciones adversas, riesgos de reacciones alérgicas. Y vean qué increíble esto, la Organización Mundial de la Salud reporta que más del 50% de los medicamentos se usan de manera inapropiada a nivel mundial. Es un dato increíble, ¿verdad? El 50% de los medicamentos se usan de manera inapropiada. Jamás uno esperaría eso. Pues sí, así es. Ok, entonces, recuerden, hay dos conceptos básicos en lo que es la farmacología básica,
que es el concepto de farmacocinética y farmacodinamia, ¿ok? Recuerden que la farmacocinética es cómo se mueve el medicamento en el cuerpo. Y hay varias fases, ¿verdad? Primero, lo que es la liberación, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina. Y cuando usted indica un medicamento, usted no puede llegar y decir, bueno, este paciente tiene una gastroenteritis aguda y está vomitando y con diarrea, entonces le voy a dejar que se tome, por ejemplo, Gravol cada 8 horas tomado, le voy a dejar un antibiótico tomado y un medicamento para que se le quite la diarrea tomado también. No, eso no se hace. El paciente está vomitando. ¿Cómo se lo va a dar vía oral? Desde ahí comienza el razonamiento de cómo indicar el medicamento. Se indica para que se lo tome. Dice, sí, lo va a vomitar todo. Pues no, no. La absorción no va a ocurrir como tiene que ser. Ese paciente se tiene que ponerle tratamiento intravenoso para brincarse todo lo que es esa fase gástrica y oral, para usted calmar los síntomas, quitarlos completamente, que ya cuando el paciente tolere la vía oral, ya usted pasar el medicamento que se lo tome. Pero antes de eso hay que usar la vía, o inclusive a veces hasta sublingual. Si usted no lo puede poner intramuscular o intravenoso, sublingual, intravenoso, intramuscular o en parches, porque hay también tratamientos en parches. Entonces es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, lo que es liberación y absorción, hay muchos principios activos físicos, que participan en eso, como la difusión pasiva, facilitar el transporte activo. Y aquí es donde va a depender la formulación y la vía de administración, porque no es lo mismo, por ejemplo, lo que es la amiodarona en tableta, no es lo mismo lo que es la amiodarona en solución inyectable intravenosa. Es el mismo medicamento, pero tiene formulaciones diferentes. Y yo no sé si ustedes sabían de farmabásica. Bueno, a mí es que farmacología me gusta mucho. Yo cuando hice la residencia, yo trabajaba en las San Judas. Fue una de las tantas universidades donde estuve. Y yo tuve la cátedra completa de farmacología, básica y clínica. Y, gracias. Y yo me acuerdo que una de las primeras clases de farmabásica era acerca de esto, de todo lo que era farmacocinética y farmacodinámica. Y veíamos todo lo que eran las formulaciones. Y uno a veces ve errores básicos, por ejemplo, cuando un paciente tiene alguna lesión en piel, que sea lo que sea, desde algo alérgico, algo por contacto, algo infeccioso, algo irritativo, una quemadura, lo que sea. ¿Cuántas formulaciones conocen ustedes que existen para tratar enfermedades de la piel? A ver, la primera pregunta que hago. 5 se me ocurre por momento. Perdón. O sea, si es por vía, se me ocurren 5 fórmulas. Así no estoy tan seguro, pero más de 10 por el momento. Pero, por ejemplo, ¿qué formulaciones podrían utilizar ustedes en una enfermedad de la piel? Tópico. Como un ungüento. Ajá, ¿cuál otra hay? Crema o un gel. Gel, crema, ungüento, pomada, linimentos, Tal vez como un spray. spray. Hay muchísimos. ¿Y cuál va a seleccionar usted? Depende de qué. ¿Cuál haga mejor? ¿De qué? ¿De qué? ¿De cuál funcione mejor para para la afectación cutánea? Para tratar la afectación cutánea. Exacto. ¿Y de qué depende? Del estado de la piel. Entonces depende del estado de la piel, así es como yo voy a escoger el medicamento y la formulación. Porque ustedes
Por ejemplo, si ustedes buscan los antibióticos casi siempre son en crema o pomada. Crema, creo. Los antibióticos existen en pomada, existen en ungüento y algunos en crema también. Los esteroides también cambian. ¿Pero de qué va a depender? Del estado de la piel. Por ejemplo, a veces se cometen errores también en la prescripción en lo que son la formulación en gotas. No es lo mismo la formulación de una solución oftálmica a una solución óptica. Entonces a veces la gente agarra las mismas gotas que se echan para el oído, se les echan en el ojo, o en el ojo para el oído. No es lo mismo. Pueden ser gotas, sí, pero una es una solución para oído y otra es para ojo. Tienen características de absorción completamente diferentes. Entonces por eso es que hay que saber escoger el medicamento, la formulación, la vía de administración y la forma farmacéutica en la cual viene el medicamento. ¿Y de qué va a depender eso? Del lugar a donde vaya a hacer acción, del estado de la piel, del estado del aparato gastrointestinal, del estado del aparato cardiovascular, del estado del aparato respiratorio. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una exacerbación de asma y me llega a emergencias con un asma pegadísima, disnea, broncoespasmo bilateral, taquicárdico, deshidratado, el paciente no puede ni siquiera decir el nombre. ¿Ustedes creen que ese paciente haya que ponerle esteroides, sí o no? ¿Necesita esteroides, sí o no? Sí. Sí, muy bien, sí, porque es una crisis de asma severa. La causa puede ser algo infeccioso, abandono de tratamiento, exposición a un alergeno, lo que sea. Pero muy probablemente sí lo vaya a ocupar. Ahora, ¿ese paciente cómo va a ocupar el esteroide? ¿Tomado o intravenoso? Intravenoso. Intravenoso. Entonces vean, es el mismo medicamento, pero con una formulación diferente. ¿Ustedes creen que la absorción y el metabolismo y el tiempo de inicio de acción de ese esteroide vaya a ser lo mismo que tomándolo o poniéndolo intravenoso? No, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted tiene que pensar. Llega un paciente con insuficiencia cardíaca de emergencias, ocupa furosemida. ¿Cómo se la doy? ¿Se la doy oral o se la pongo intravenosa? Depende del estado clínico del paciente. Si el paciente me llega en una descompensación y una falla cardíaca descompensada, lógicamente va a necesitar furosemida intravenosa. No le voy a dar furosemida oral. Cuando el paciente ya va evolucionando clínicamente y va mejor, y el paciente ya va saliendo de su falla cardíaca, ya no está con edemas, ya no está con disnea, no necesita oxígeno, yo digo, ok, es el momento para cambiar a tratamiento oral. Es donde también uno dice, ok, tratamiento oral, ¿y qué dosis? Las tabletas son de 40, las ampollas son de 20. Tengo que llegar a un tratamiento en miligramos parecido. Eso es otra historia. Y después vamos a aprenderlo. No es tan fácil. La parte más difícil de la medicina no es llegar al diagnóstico, es cómo tratar la enfermedad. Y hay que pensar en muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Después metabolismo y excreción, todo depende del hígado. No es lo mismo cómo se va a metabolizar un medicamento en un cirrótico a un paciente que tenga un hígado normal, lógicamente. Y la farmacodinamia realmente lo que hace es estudiar y es el efecto que tiene el medicamento cuando llega y actúa sobre un tejido, sobre un receptor, sobre un órgano. ¿Qué es lo que hace? Esa es la farmacodinamia. El mecanismo de acción propiamente dicho. Por eso hay que saberse los receptores, los mediadores intracelulares. Por ejemplo, en el tratamiento del asma, si ustedes les llega un paciente a emergencias con una crisis de asma, ustedes tienen que iniciar tratamiento nebulizado para el asma, ¿verdad? Esto no se les puede olvidar nunca.
porque se los he preguntado en algún momento a otros grupos, hasta internos, y no se acuerdan. El paciente hay que nebulizarlo siempre, al paciente asmático que llega en crisis. Si tienen que entubarlo, lo entuba, pero lo nebuliza entubado, pero en algún momento hay que nebulizarlo. Y sí se puede nebulizar entubado, los ventiladores tienen unos cosillos ahí que se acoplan y usted puede poner ahí la nebulización, y mientras el paciente está entubado y lo están nebulizando. Hasta tiene un adaptador para poder colocar lo que son los inhaladores, las famosas bombitas, que no son bombitas, son inhaladores. También tienen eso. No sabían, ¿verdad? Qué interesante. Pues sí. Entonces, ese paciente va a necesitar nebulizarlo. Ahora, es un paciente joven, 40 años, asmático, bravo, y allá en Coronado, está haciendo mucho frío, y le dio una crisis y llega a la clínica de Coronado y usted está de guardia, y lo ve, y lo esculta, y viene todo disneico, con tiraje, uso de musculatura accesoria, broncoespasmo bilateral, lo tiene que nebulizar. Ahora usted dice, ok, voy a nebulizarlo. ¿Con qué lo nebulizo? ¿Qué se utiliza? Pregunta número 1. Opción número 1, salbutamol o bromuro hiperatropio. ¿Cuál de los dos? ¿O los dos? ¿Qué harían? Los dos, Doc. Ajá, muy bien. Podemos usar los dos. Recuerden que los dos actúan a nivel de receptores bronquiales para producir broncodilatación. El salbutamol es un beta-2 agonista y el bromuro hiperatropio es un anticolinérgico. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos hace efecto más rápido? El salbutamol. ¿Y ustedes saben por qué es que hace efecto más rápido el salbutamol que el bromuro hiperatropio? Por eso es que los mediadores intracelulares son tan importantes. Si a ustedes les llega un paciente que tiene antecedente de cardiopatía o solamente sea adulto mayor, a ese paciente jamás se les ocurra nebulizarlo con salbutamol, lo van a matar. Le producen una taquicardia y es como si fuera una prueba de esfuerzo, se les infarta y se les murió. Todo paciente que tenga una cardiopatía demostrada o que ustedes vean que es de riesgo, por ejemplo, usted le llega a un paciente de 50 años, hipertenso, diabético, dilipidémico y obeso, yo a ese paciente no me la jugaría para ponerle salbutamol. Primero que todo, va a tener un cuello cortitico y si hay que entubarlo, va a ser un problema terrible. Y segundo, ese paciente puede tener ya una cardiopatía isquémica, debe tener las coronarias taquiadas. Y usted lo somete a una taquicardia, lo infarta. En ese tipo de pacientes se nebuliza solamente con bromuro hiperatropio. ¿Ok? Hay algunos casos donde podemos utilizar esteroide inhalado, pero ahorita estamos hablando de broncodilatación pura. Después vamos a ver eso. Entonces, esos pacientes van con solo bromuro hiperatropio. Pero la respuesta clínica y la broncodilatación no va a ser la misma que el otro paciente joven que utilizamos los dos. ¿Por qué? Porque el salbutamol inicia su efecto más rápido. ¿Por qué? Porque el mecanismo de broncorelajación del salbutamol es por medio de AMP cíclico y de los anticolinérgicos por GMP cíclico, y es un mediador intracelular más lerdo, dura más el proceso enzimático, ¿ok? Es por eso. Esa es la razón. No es el receptor, es el mediador intracelular, ¿ok? Entonces, ahí ya les di varios tips para la vida y se tienen que acordar de eso. Las dosis después las vamos a ver. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y acordarse que puede haber agonismo, antagonismo. A veces pueden potenciarse los medicamentos. Por ejemplo,
los pacientes que llegan con cuadros alérgicos, con una urticaria aguda. Esos pacientes se benefician, por ejemplo, del uso de un esteroide intravenoso con un medicamento, por ejemplo, como cimetidina, ranitidina. Que lo que hacen es potenciar el efecto del medicamento. Y ustedes van a ver que hay muchos medicamentos que se utilizan al mismo tiempo, precisamente por eso, del hecho de la potenciación. La potencia es importantísimo, que es la concentración necesaria para hacer efecto. Si yo sé que yo tengo un paciente que es hipertenso bravo, y es obeso y tiene 400 factores de riesgo, yo no voy a iniciar el tratamiento con, por ejemplo, 5 miligramos de enalapril, no, yo a ese paciente le comienzo con 20 miligramos. O sea, la potencia es muy importante. ¿Ok? Y hay varios factores que van a modificar, como la variabilidad genética, causas farmacodinámicas. Un ejemplo clínico es el ibuprofeno. Por ejemplo, el ibuprofeno tiene muy buena absorción oral, se une a proteínas plasmáticas, se metaboliza a nivel hepático. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la COX-1 y COX-2, produce prostaglandinas, produce analgesia y un efecto antiinflamatorio, pero ¿cuál es el problema? Que al inhibir las prostaglandinas, disminuye lo que es la producción de moco y de regeneración a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, la mucosa queda descubierta y el ácido del estómago puede afectarla. Por eso es que a uno le duele la panza a veces después de tomarse un ibuprofeno. O lleva 2 días tomando ibuprofeno y le agarra una gastritis de los 11.000 y es precisamente por eso. Porque no es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa, como podría ser otros, colecoxib, etoricoxib y todos los coxib, que es diferente. ¿Ok? Uso racional de los medicamentos, que eso es muy importante. Siempre utilizar el medicamento que se tiene que usar, no estar inventando el que tiene validez, ¿ok? Durante el tiempo que lo necesita el paciente y ojalá al costo menor posible. Por eso es que se está utilizando tanto genérico ahora. Ahora el hecho de utilizar genérico no es un problema. Antes había mucho genérico y había muchos genéricos que eran malísimos. Ahora no, hay muchos genéricos que tienen equivalencia con las moléculas originales, que es prácticamente lo mismo que usted utilice el medicamento original de marca. Imagínense, qué increíble. Y no le voy a decir cuáles porque no me están pagando, no, mentira. No, eso lo van a ir aprendiendo poco a poco. Igual, en algún momento del curso, tal vez hablemos de algunos medicamentos con cierto nombre de cierta marca, porque tal vez para mí sean lo mejor. Igual, no me están pagando nada ni nada, pero en mi experiencia clínica de lo que yo he visto, tal vez que sea lo mejor. Entonces, por lo menos pasarles ese tip, pero no hay ningún tipo de beneficio. Entonces, ¿qué pasa si yo uso mal los medicamentos? Los pacientes se automedican de manera no supervisada, como los adultos mayores, se mandan antibióticos a lo loco, se produce resistencia bacteriana y la polifarmacia en los adultos es lo más terrible. Tienen un montón de medicamentos, se caen, se fracturan, se intoxican, hacen hipoglicemia, se mueren. Y eso lo van a ver con la doctora Solís. También el marketing farmacéutico. Y esta parte es una parte muy controversial de la clase y me llama mucho la atención, porque uno está deseando que le lleguen los visitadores médicos para que le cuenten sobre medicamentos nuevos, le dejen muestras y lo inviten a cenitas y a cositas, ¿verdad? Pero es parte también de lo que hay que tener cuidado uno
y saber escoger bien el medicamento. No es que todo visitador médico que llegue usted va a estar obligado a utilizar ese medicamento, ¿no? Se le agradece y se le agradecen los detalles, se le agradece la información y usted escoge cuál es el que usted quiere usar. También ese es el trabajo de ellos también, ¿verdad? Pero el trabajo de nosotros también es escoger el que nosotros creamos que sea el mejor y que tiene más evidencia, ¿ok? Mientras tanto a uno lo chinean con todas esas cositas bonitas, lapiceritos y todo eso. Ok, entonces, lo que es el marketing farmacéutico, los conflictos de interés. Por ejemplo, que yo les diga a ustedes que tal medicamento es el mejor para tal cosa y que toda la vida de ustedes solamente utilicen eso, porque tal empresa a mí me está patrocinando para utilizar tal medicamento para el asma y solo usen ese, no utilicen ninguno más. Esos son problemas también del uso irracional de medicamentos. La publicidad directa. No sé si ustedes han visto que en Estados Unidos hay anuncios de medicamentos hasta biológicos, que usted puede llegar y usted ve los anuncios, por ejemplo, de un montón de anticuerpos ahí y de biológicos, y uno se queda con la boca abierta cómo pueden existir anuncios en televisión de medicamentos biológicos para lupus, para artritis, para esto, para lo otro, para psoriasis. Es increíble. Las guías clínicas y congresos, a veces uno ve, y eso hay que tener mucho cuidado, por eso es que las guías clínicas son guías, no es la palabra de Dios, ¿verdad? No es un mandato de la mamá de uno, que tiene que hacerlo y lo hace. Son guías para que usted tome su decisión. Y a veces uno ve que hay guías que están como muy forzadas a que usted utilice tal medicamento. O algún congreso, usted le tratan de meter por todo lado tal medicamento, úselo. No, no, suave. Yo escojo cuál usar. Yo decido cuál va a ser el medicamento que yo voy a usar. Y la ética, ¿verdad? Prescribir el medicamento basado en evidencia y no indicar tratamientos de más. Yo me acuerdo que hubo un momento donde mandar esteroides era un boom y uno veía cada rato pacientes con sangrados digestivos y después con problemas cardíacos porque todo el mundo mandaba esteroides. Y como principio del uso racional es un diagnóstico correcto y el seleccionar el medicamento eficaz y seguro. Si yo sé que el paciente tiene una amigdalitis eritematopulácea, que el paciente abre la boca, usted le ve las amígdalas palatinas y casi que le sale todos los bichillos de Monster Inc. o los dragones, lo que usted quiera, y está lleno de pus, usted sabe lo que tiene que utilizar de antibiótico. Según las guías, amoxicilina con ácido clavulánico. Eso es lo que hay que utilizar. Hay que utilizar el medicamento, primero hacer el diagnóstico correcto y escoger el medicamento eficaz y seguro por 7 días, no por 5, como a veces mandan antibióticos por 5 días, como esa paciente de la celulitis de la guardia de ayer que me dejó asustado. Le mandaron claritromicina por 3 días. Yo no sé si no sé de dónde estudió el médico, ni dónde aprendió a tratar infecciones en la piel, pero en ningún lado dice que se utilice eso. Una dosis y una duración adecuada, ¿verdad? Cada día, cada 8 horas, cada 12. Aquí es donde hay que valorar algo muy importante. Vean, por ejemplo, el día 1 de enero me tocó estar de disponibilidad de medicina interna en el CIMA y me tocó ir a ver una paciente de 16 años que llegó por una neumonía y había que internarla. Entonces yo llegué a internarla. 15 años. El pediatra la vio, sí, una muchacha de 15 años que casi era más alta que yo. De ahí la pediatría se quedó atrás. Eso ya es de medicina interna. Igual nosotros en la caja vemos después de los 12 años, imagínense. Nosotros vemos chiquitos, de 12 años. Esos son los pacientes de nosotros, ahí comenzamos, hasta el infinito. Y resulta que tenía lesión renal y había que dejarle antibiótico porque tenía una neumonía. Entonces, era una neumonía por broncoaspiración, ya había estado expuesta a varios antibióticos, entonces escogí utilizar piperacilina y tazobactam. Cuando calculé el aclaramiento endógeno de creatinina por la fórmula de Crocroft-Gold, la clásica, me dio un aclaramiento normal. Pero cuando lo calculé
con otra fórmula que se utiliza en pediatría, me dio que el aclaramiento estaba caído. Vean qué interesante. Entonces la dosis había que ajustarla. No le podía dar la dosis plena de 4.5 gramos cada 6. Tuve que cambiar la duración y la frecuencia del medicamento a cada 8 horas. Entonces vean qué detalles tan importantes. Si yo a esa chiquita le hubiese dejado la dosis de 4.5 cada 6, lo hubiera intoxicado. Había que ajustárselo. Y hay fórmulas especiales para calcular el aclaramiento de creatinina en pacientes de 15 años o menos. No se utiliza la de adultos. Es diferente. Eso es algo que no se le dicen a uno en la carrera de medicina. Son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Eso yo nunca lo estudié. Eso lo aprendí yo en la calle, viendo pacientes. Lo otro es educar al paciente sobre la adherencia. Eso es muy importante. Por ejemplo, ahora, yo en la consulta de medicina interna veo pacientes también con VIH, porque nosotros tenemos la clínica de VIH en el Hospital México. Y tengo muchísimos pacientes que están con dolutegravir, Atripla, muchos más. Y dentro de lo más importante, como se le digo yo a ellos, lo más importante y lo que le va a garantizar a usted vivir y morirse a los 80 años porque le cayó una rama en la cabeza y no morirse del VIH, es que usted se tome su tratamiento todos los días. La adherencia. Si ustedes ven, por ejemplo, un día me llegó un paciente que comenzó control en 1990. Tiene 36 años de diagnóstico. Y estaba como si nada, como con 1000 y pico CD4. Increíble. Carga viral indetectable. Y él me decía, doctor, para mí tomar una sola pastilla es algo magnífico y maravilloso. Por supuesto. Si cuando él comenzó a tomar tratamiento eran como 20 pastillas, 30 que les daban. Y eran pacientes que los desahuciaban completamente. Ahora no. Ahora usted puede seguir su vida normal. Completamente normal. Tomándose una pastilla al día. Una. Nada más es tener una adherencia, según las guías internacionales, mayor del 90% en sus tomas de tratamiento. Es algo increíble. Una enfermedad que era un mito y que era una sentencia de muerte, ahora se volvió una enfermedad que es prácticamente igual, o a veces más fácil inclusive, de manejar que una hipertensión o una diabetes. En una hipertensión usted debe utilizar 2 medicamentos como mínimo. En un paciente con HIV, con solo una pastilla que se toma al día, con dolutegravir. Imagínense. Entonces, los medicamentos han ido así, han ido evolucionando, a llegar a ser el medicamento perfecto. ¿Cuál es el medicamento perfecto? Que se tome una sola vez al día y que sea de acción prolongada. Recuérdense de eso se les decía yo a mis estudiantes antes. Ese es el medicamento perfecto, que sea una sola vez al día y de acción prolongada. A eso van las insulinas, a eso van los antihipertensivos, a eso van los tratamientos para el asma, con el bromuro de tiotropio, una vez al día, nada más. Antibióticos, de una vez al día. Todo va en relación a cómo se mueve el mundo, a que todo el mundo anda corriendo y para mejorar la adherencia, que eso es lo más importante. Por eso es que el paciente adulto mayor a veces dicen, qué raro. Y tiene como 50 tratamientos y no se controla, por supuesto. Si tiene como 50 pastillas diferentes para 2 enfermedades y todas se las dan al mismo tiempo, como si estuviera comiendo palomitas en el cine, y todas deben con suerte hacer esta interacción entre ellas mismas, dice qué efecto va a tener. Es como los que se toman la levotiroxina en la mañana tomando café y se toman la pastilla de la presión también. No, la levotiroxina tiene que tener por lo menos unas 4 horas de diferencia, lo ideal, por lo menos unas 4 horas, aunque sean 2 horas o media hora, algo es algo, pero lo ideal así, perfecto serían 4 horas. Uno le dice, si se levanta en la noche a orinar, tómese la levotiroxina.
para que usted vea los efectos de verdad del medicamento. Qué raro, no se sigo teniendo síntomas de hipotiroidismo y no logro estabilizar los exámenes. ¿A qué hora se toma la pastilla? No, me la tomo a mediodía con el almuerzo. Chicos, ¿y así es? Errores en la prescripción, por ejemplo, irbesartán, 150 miligramos, tiempo de vida media, 12 horas. Y ahí, no tanto a las 12, como que cerquita de las 12. Hay pacientes que tienen solo un irbesartán al día. ¿Y todo el resto del día qué? Si su tiempo de vida media es solamente 12 horas. Después de eso, el sistema renina y angiotensina, aldosterona vuelve a activarse otra vez. Hay que tomarlo cada 12 horas. Cada 12 horas. 7 de la mañana, 7 de la noche, 8 de la mañana, 8 de la noche. Por cierto, a mí me toca a las 8 de la mañana. Otra cosa, es cada 12 horas, pero en la prescripción ponen 2 veces al día. Entonces yo, 2 veces al día, ok, me la puedo tomar a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Ya está 2 veces al día. Entonces no es lo mismo una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, 4 veces al día, a decir, tomarlo en AM, tomarlo en PM, cada 4 horas, cada 6, cada 8, cada 12 horas. Hay que saber si el tiempo de vida media del medicamento y el intervalo y la frecuencia de dosis común para poder indicarlo. Vean qué cuidado hay que tener. Ya se salió uno, eran 94 y ya están 93. Los factores genéticos, todo lo que son los polimorfismos de las enzimas que metabolizan con todos los citocromos. Aquí es donde vemos pacientes que son metabolizadores ultra rápidos, los que metabolizan opioides rápidos, lentos. Son factores que pueden haber en los pacientes. Modificaciones en los receptores adrenérgicos. Entonces, todo ese polimorfismo genético lleva a un concepto que se llama farmacogenética, que esto es lo del futuro. ¿Ok? Entonces, lo que es la farmacogenética, o lo que se quiere realizar con la farmacogenética en algún momento, es personalizar los tratamientos de acuerdo a sus características genéticas, donde se pueden evaluar todos los mediadores enzimáticos que usted tiene en su cuerpo. Es algo increíble. Va a ser carísimo hacerlo, pero eso va a ser dentro de unos años, eso va a ser la medicina del futuro. ¿Y eso a qué lleva? A que aumente la eficacia, disminuir los efectos adversos de una dosis correcta. Yo creo que ya cuando hablemos aquí, por ejemplo, de warfarina, ya para ese momento ya no va a existir la warfarina, van a haber otras cosas. Factores adquiridos, la edad, la dieta, los hábitos, comorbilidad, estado nutricional, estado hemodinámico, todo eso tiene que ver. En los bebitos, el metabolismo hepático, la eliminación renal disminuida, en los adultos mayores, la tasa de filtración glomerular, la grasa corporal, hace que se acumulen más fármacos lipofílicos. Comorbilidades como la falla renal, la falla hepática, la insuficiencia cardíaca, el shock, la diabetes, si se está dializando el paciente, todo eso influye. Interacciones fármaco-fármaco a nivel de enzimas, eso también hay que tener cuidado. Por ejemplo, la warfarina con los antiinflamatorios no esteroideos, las estatinas con la claritromicina, la UIECA con la espironolactona, vean que pueden complicar. Aquí este paciente va a sangrar más, este va a destruir más fibra muscular y este paciente va a hacer hipercalemia y se va a morir. Todo eso hay que tener cuidado y tomarlo en cuenta. La digoxina con la amiodarona que produce toxicidad, los antidepresivos con el tramal, los anticonceptivos con la rifampicina. Entonces, una paciente que tenga anticonceptivos orales y que tenga tuberculosis, tiene que tener muchísimo cuidado porque puede quedar embarazada, facilito. Porque la rifampicina hace que haya fallo en el efecto anticonceptivo. Ve que un montón de factores importantes, básicos, hay que tener en cuenta. Tipos de estudios clínicos. Recuerden que los estudios clínicos tienen fases. La fase 1, lo que evalúa la seguridad en voluntario. La fase 2, eficacia preliminar y ajuste de dosis. La fase 3, comparación con los otros tratamientos estándar. Y lo que están en fase 4 son fármacos
donde ya están en una etapa de farmacovigilancia post-comercialización. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que existe el fármaco WX30YZ, no sé qué, que se encuentra en fase 2, 3, que es para disminuir de peso y se toma una sola vez al mes y usted pierde 20 kilos en un mes. Ustedes van a ver un montón de estudios así, y el medicamento no tiene nombre todavía, es un nombre así largo con un código. Y ya poco a poco el medicamento, todos los medicamentos que conocemos nosotros han pasado por esto, por todo lo que son las fases de los estudios clínicos, hasta llegar a ser un medicamento seguro que se puede administrar en cualquier paciente. La fase de seguridad, la fase de eficacia preliminar, de confirmación y ya después de post-comercialización. ¿Okay? Que es donde ya comienzan después a hacer estudios de comparación con comparación con el otro, para ver si es superior o no es superior, si hay datos significativos estadísticos en la disminución de peso o no, en la falla cardíaca, en la falla renal, ya se salieron 3 más, somos 91, ya se sumó otro más, somos 92. Entonces, todo eso son las fases de los estudios clínicos. Después, tenemos lo que son dentro de los tipos de estudios clínicos, existe uno que se llama ensayo controlado aleatorizado, ¿ok? En lo que es investigación clínica y medicamentos, este es el más importante y el que se tienen que acordar toda la vida, ¿ok? Estos estudios o ensayos que son controlados, aleatorizados, es el tipo de estudio estadístico que se utiliza más que todo en farmacología, por ejemplo, como este, que es en pacientes con HIV, pacientes con enfermedad cardiovascular, en relación a lo que es prevención, con uso de una estatina de alta potencia como pitavastatina. Entonces, ven, cuando son estudios que llevan medicamentos, los estudios que se van a hacer son estudios controlados, aleatorizados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son estudios que van a minimizar los sesgos mediante aleatorización y enmascaramiento. ¿Ok? Entonces se va a ver si por ejemplo, este estudio, lo que va a ver si la pitavastatina, una estatina, disminuye el riesgo de diabetes y evento cardiovascular en paciente con HIV comparado con placebo. El placebo es el que está enmascarado o ciego, ¿ok? Entonces, ¿cómo se describe el estudio clínico? Entonces uno lo que hace es, cuando uno lee el estudio clínico, no ve el objetivo o el diseño que tiene el estudio, no, mira, ¿qué tipo es? Es un clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. ¿Cuáles son los participantes o criterios de inclusión? Adulto con VIH sin diabetes. ¿Cómo se asignó? Aleatoriamente la pitavastatina o el placebo, y es un estudio prospectivo porque es hacia futuro durante varios meses. Este es un ejemplo, pero es para que ustedes vean que el estudio más común que se utiliza en farmacología es el estudio controlados aleatorizados, ¿ok? Entonces, y después uno ve lo que son los resultados principales, si funcionó o no funcionó. Por ejemplo, en este se analizó si la pitavastatina influye en la aparición de diabetes y riesgo cardiovascular y determinar el equilibrio entre beneficios cardiovasculares y efectos adversos metabólicos en pacientes con VIH. Esto ya de por sí sabemos que el paciente con HIV es un paciente que hace dislipidemia por su enfermedad de base y por los fármacos que se utilizan en el tratamiento antirretroviral. Miren qué increíble ver, por ejemplo, yo veo como 14 al día, más o menos, entre casos nuevos y ya conocidos subsecuentes. Y estos pacientes se los ve ahí flaquitos, y dieta bien, ejercicio, todos fortachones, unos son así de gimnasio y toda la cosa, y los pacientes usted les revisa los laboratorios y tienen un LDL en 190, y usted dice, santísimo Dios, ni un diabético descompensado, obeso, cardiópata, anda así.
y es por su enfermedad de base y es también por su tratamiento. Pues una receta de rosuvastatina arriba y para abajo. En este caso se hizo con pitavastatina. Al final de todos tiene su implicación práctica porque puede incluirse o se sugiere su inclusión en guías sobre el uso de estatinas en pacientes con VIH, y es lo que hablamos. Al final de todo este estudio lo que demostró es lo que sabemos, que los pacientes con HIV tienen dislipidemia por su enfermedad de base y por su tratamiento, y hay que tratarlos y considerar siempre, oigan esto es para la vida, que no se les olvide, pues se lo voy a preguntar, considerar siempre la dislipidemia en el paciente HIV como una dislipidemia de alto riesgo cardiovascular. Así puede ser el flaco más flaco, el musculoso más musculoso, o la flaca más flaca y la musculosa más musculosa que llega a la consulta sin nada de grasa, nada, índice de masa corporal perfecto, que si tiene dislipidemia se considera como una dislipidemia de alto riesgo cardiovascular, porque en estos pacientes la dislipidemia y la cardiopatía isquémica evolucionan más rápido y a veces es más severa que otros pacientes. Y si el paciente llega con el biotipo clásico, obeso, obesidad central, cuello corto, acantosis, diabético, de base, mal controlado, hipertenso, mal controlado y con algo de falla cardíaca, mándele tratamiento y téngalo de cerca con los controles porque es un paciente que tiene todos los números de la rifa comprados para el infarto. Y la farmacovigilancia lo que hace es detectar, evaluar y prevenir reacciones adversas de los medicamentos. Se utilizan diferentes bases de datos, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que es a nivel de Centroamérica y del Caribe que se llama Notifacedra, que cuando se tiene un paciente que le hace una reacción adversa a un medicamento, se tiene que meterse ahí y anotarla, explicar qué fue lo que le pasó, y eso se manda a una base de datos a nivel de Centroamérica y el Caribe. Entonces, vamos a parar unos 5 minutitos para estirar las piernas y vamos a ver lo que es el análisis básico clínico que les hice el semestre pasado a los estudiantes para que ustedes vean cómo es la metodología y vean qué es lo que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo en el transcurso del curso. Entonces, vamos a volvemos a las 7:30. Vamos a dar unos 10 minutitos para que se estiren. Están comenzando el curso. Tienen que acostumbrarse de nuevo a las clases. Y antitos de las 7:30 comenzamos de nuevo con el caso clínico. ¿Está bien? Listo, Doc.